Muy bien, ahora ya estamos grabando y bueno, cuando tengan eso, saben que sí, lo único que, bueno, en el salón me es más complicado grabarlo porque son 2 horas, pero cuando sea de esta, pues con mucho gusto, ¿ok? Bueno, estábamos diciendo que don Plutarco Elías Calles, que es el jefe máximo de la revolución, a él, a la llegada de él al poder, se le conoce en este periodo como el maximato. Seguramente lo estudiaron ustedes en la prepa o incluso a lo mejor desde la secundaria. Este señor que es el que um, gobierna un periodo de tiempo y luego tiene durante después de haber dejado el poder, un periodo donde él controla a otras 3 personas, impone a 3 presidentes, que es el maximato precisamente, donde él ya no estaba en el poder, pero seguía controlando. Entonces, vean el contexto en el que él aparece, ¿no? Entonces, este señor lo que hacía era generar un ambiente más nacionalista, es decir, de exaltar o de poner a relieve los valores nacionales, el sentido de lo que es mexicano, esa identidad, esta cultura, el que seas fiel a tu país, a la bandera, a los símbolos patrios, que sintieras ahora sí que desde el fondo de ti que eres de México. Entonces, aquí también el señor, el presidente, tuvo un fuerte compromiso en cuanto a la educación de las comunidades, la educación rural, y trató de multiplicar las escuelas, es decir, que crecieran, que existieran para todos, ¿ok? Y bueno, pues vamos a ir viendo algunas cosas. Tenemos acá el asunto de las misiones culturales. ¿Alguien del equipo recuerda qué eran las misiones culturales? Esto lo pusieron. Era algo así como que, como básicamente como una pequeña escuela que servía para acercarse más a la gente humilde. Exactamente. Lo que proponía era esta tipo de organización que, como bien nos dice Flavio, para la gente más humilde, voy a copiar y pegar la definición, ahí la tienen allá, en exacta, se daba en las comunidades rurales para darle a la gente, como nos dice Flavio, más humilde, más alejada de la mancha urbana, de las ciudades, que eran donde estaban las principales escuelas, para poderles dar educación básica, educación elemental para la vida y para el trabajo, dotarles de competencias para poder trabajar en algo. Entonces, estaba, hay un fuerte auge, un boom en cuanto a este tipo de instituciones, porque era también una respuesta a las condiciones que ahora vimos que son deplorables en muchas de las comunidades. Entonces aquí era muy importante porque, como dice, culturales. Entonces se encargaba de recopilar las manifestaciones culturales y las llevaban de una región a otra. Había un intercambio cultural muy importante y que es educación finalmente. Y aquí nos habla también de la preservación de un acervo artístico en las diferentes culturas. Y bueno, estas, ¿con qué? Bueno, es pregunta, mejor dicho, lo iba a decir, pero no. ¿Con qué institución o con qué organismo se asemeja estas misiones culturales a lo que vimos en el pasado? ¿Se acuerdan a quienes les enseñaban estas competencias básicas para la vida y para el trabajo? Con los misioneros. Exactamente, con las misiones que vimos durante la colonia, los misioneros se encargaban, acuérdense de la película de la misión, que creo que les puse el enlace, véanla si no la han visto, es algo muy similar. ¿Se acuerdan de las escuelas de la amiga?
Sí, Exactamente, tenía esto mismo, esta misma intención. ¿Se acuerdan aquellos hospitales, hospicios que se establecieron junto a los conventos? También tenían ese sentido. ¿Se acuerdan de San José de Belén de los Naturales? También tenía este sentido. ¿Por qué? Porque siempre un análisis al que he llegado, y seguramente ustedes con el estudio de este tiempo, hemos encontrado que siempre ha habido una marginación de una parte de la población que aquí está reflejado, que es la sección, que es la gente que se encuentra en las comunidades rurales, que siempre se ha visto excluida al no llegar el apoyo, al no llegar la escuela. Entonces hay que retomar lo más básico y esto es otra vez lo que vuelve a aparecer en las misiones culturales, ¿ok? Bueno, ya vimos a eso. Entonces, también encontramos que había, por supuesto, la otra parte, una resistencia de los maestros, sí, que hoy por hoy lo podemos tachar de lamentable, por supuesto, porque había una instrucción gubernamental en cuanto a las misiones, pero en algunos de ellos, vean cómo obraban en contra de esto, de esta política educativa en su momento y iban en contra de esta libre expresión que hoy, en 2021, podemos decir que sería una violación a los derechos humanos, porque hoy tenemos como ley, ¿sí? Como derecho que ustedes puedan expresarse, vestirse de acuerdo, y nosotros también como docentes, por supuesto, con base en nuestra cultura originaria. Pero en ese entonces los maestros, algunos de ellos, no todos, por supuesto, los castigaban, como en el sistema lancasteriano, por hablar en maya, en chontal, en tzotzil, en náhuatl o en alguna lengua originaria, o que se vistieran con alguna expresión de su región y les obligaban a hablar español. Sí, no había esta sensibilización por hablar las dos lenguas, que pudiera ser lo óptimo, aunque tienen el derecho de hablar su propia lengua, pero pues también es muchos de los materiales, y eso hay que reconocerlo, muchos de los materiales o casi todos están en español, entonces es importante conocerlo, pero en este caso lo que había era tratar de suprimir la lengua, ¿no? Entonces, en algunos casos, esto lo tomé de una línea del tiempo que ustedes mismos hicieron en equipo, y en casa, vean lo que se trataba por algunos docentes o familias, era tratar y se escucha un poco feo la palabra, pero ahí está, ya la tienen ahí. En casa los alumnos fueron, que es decir, que no parecieran indios, indias como peyorativamente se les decía, y que se transformaran físicamente y pues incluso culturalmente. Entonces vemos allá un choque entre lo que decía la política educativa del momento y lo que algunas personas, algunos docentes hacían, ¿ok? Bueno, otra de las aportaciones de este movimiento de la revolución fue la creación, perdón, de la Secretaría de la Educación Pública, de la SEP, que permanece vigente hasta nuestros días y fue en el tiempo del presidente Álvaro Obregón, perdón, que recordando que es el manco. Entonces, el propósito de la Secretaría de Educación Pública nació con la finalidad, la función de hacerse cargo de todos los asuntos de la educación como hasta ahora. Se regula las leyes, la política, la enseñanza, los programas de apoyo, todo la SEP lo controla y pues eso esa es la función que sigue teniendo hasta nuestros días. Incluso está a cargo de estas transformaciones
que en cuanto a cómo se dan hoy por hoy las clases, a cómo se daban los regresos a las aulas, por ejemplo, por la pandemia, a cómo se adapta el sistema en cuanto a cómo acceden los estudiantes a la escuela, cómo aprueban o no aprueban las reformas en cuanto a los cambios de modelos educativos, todo lo organiza la SEP. Por eso la persona que está a cargo de esta secretaría, que es la maestra Delfina hoy por hoy, tiene una labor fundamental, al igual que la del presidente de la República, porque ya hemos visto que la educación es el eje para mover a todo el país. Entonces, tiene una función y tiene que tener, desconozco, pero tiene que tener el conocimiento integral de todo el sistema educativo, tiene que tener una sólida formación en cuanto a pedagogía, tiene que saber dar clases incluso para que pueda entender cómo se vive la educación, ¿ok? Y esto no solamente para ellos, sino para todos los que estén al frente de una institución, tienen que tener esa experiencia para poder saber qué es estar en el aula y cómo ustedes como estudiantes, como nosotros, los docentes, trabajamos y tienen que entenderlo. Entonces, una de esas personas es don José Vasconcelos, que fue el primer secretario de la SEP. Entonces, él es de los que empieza a impulsar estas misiones culturales y que trata de llevar la educación a los menos favorecidos o a las personas que habían estado bastante rezagadas, y hay una gran labor de este señor, incluso trasciende a la historia, y pues algunas escuelas vienen teniendo o se les pone su nombre porque pues hizo una gran labor, ¿no? Entonces el primer secretario de la SEP, y pues ahí está la importancia. ¿Ok? Aquí tenemos, durante esta época, van saliendo o van llegando de otros lados del mundo ideas innovadoras en cuanto a la educación, a la pedagogía, a la filosofía de la educación. Entonces, aportaciones de grandes pedagogos como estos tres que aparecen en su pantalla fueron traídos por mandato, por orden, por deseo, por supuesto, de Vasconcelos, que pues obviamente tenía el conocimiento, don Venustiano Carranza, que era medio canijo, pero pues él estaba consciente de que se necesitaba una innovación pedagógica, no nos podíamos quedar en lo tradicional, entonces buscaban la capacitación y manda a gente, ahí está, a Gregorio Torres Quintero y a Eulalia Guzmán Barrón, los mandan a capacitarse, a recoger experiencias de Froebel, John Dewey y de Crowley, que son los tres que aparecen en su pantalla y que están entre los pedagogos que vamos a abordar en esa última unidad como parte de la filosofía de la educación. Y ahí vamos a encontrar, hay un equipo que tiene a Dewey, que tiene a Froebel. Entonces, pues vean la importancia que tiene. Dicho sea de paso, vean cómo durante toda la historia han habido influencias de filósofos o filósofas de la educación en nuestro país. Vimos a Rousseau, por ejemplo, y ahorita estamos viendo que van a aparecer. No hemos hablado específicamente de cuál es su aportación, porque eso lo vamos a ver al final, pero aquí quiero que vean cómo se enlaza la filosofía de la educación con la historia, porque no podemos dejar una sin otra. Una persona me comentaba que nuestro programa tenía
este, estaba un poco, bueno, decirlo sí, es la verdad, mucho más cargado hacia la historia que a la filosofía y hay una razón principal. Ya vieron ustedes lo extensa que es la historia y dentro de esta historia se van enlazando las visiones filosóficas. Es por eso que está abordada de esa manera. Y al final, pues vamos a ver específicamente de qué se trata esta postura y esta visión para que ustedes tengan. Y bueno, parte de esta visión y esta postura la van a retomar, la van a ustedes a ver o las vamos o se van a abordar, mejor dicho, en la segunda asignatura que ahorita les digo. Ahí está. Teorías del aprendizaje y de la enseñanza en el cuatrimestre enero-abril de 2022, que no sé si sea bueno o sea malo, ya me lo ofrecieron, ya dije que sí, entonces voy a llevar mi formato para mi disponibilidad de horario, así que si todo sale bien. Ah, ¿qué pasa, Flavio? Ahí se nos fue. Bueno, este, que si todo sale bien, pues ahí nos vamos a seguir viendo y es una de mis asignaturas favoritas, ¿ok? Entonces, bueno, dicho sea esto, esta escuela nueva iba transformando al país, recordando que querían liberar de prejuicios, de fanatismos, entonces querían evitar el anti-autoritarismo, que es esto que llegara por mandato lo que se tenía que hacer, que había programas flexibles que pueda atender realmente a las problemáticas de las regiones, de los contextos, de las comunidades, de las personas, por supuesto. Entonces, esto era lo que se trataba en ese momento. Ok. Aspecto educativo. Aquí es muy importante. Durante un periodo, y no me van a dejar mentir, porque hay un equipo que lo retomó, dice acá que llega al poder una persona que tiene una visión muy diferente a la que se había tenido entonces, porque dice acá, había un triunfo del sector integrado por organizaciones que por años habían impugnado el laicismo por insuficientemente revolucionario y se habían pronunciado por una orientación socialista. No sé si recuerda el equipo, el contexto del socialismo. ¿Se acuerdan? El equipo que puso esto. ¿De qué se trataba? ¿Recuerdan, equipo? Bueno, no, parece que no se acuerdan. Luego voy a ver quiénes son para ver por qué no se acuerdan. Bueno, este, llega a la presidencia de la República el señor, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, con una visión, pues, completamente innovadora o revolucionaria de alguna manera para la época. Entonces implanta un una nueva visión dirigida hacia el socialismo. Algo muy importante es que van a aparecer en esta pugna de ideologías dos pensamientos muy diferentes entre sí, que es el capitalismo y el socialismo, que en algún momento lo platicamos en el salón, y algunos filósofos estaban más identificados con uno y con otro. No sé a quién le tocó socialismo, pero vamos a entender por qué se ve de esa manera. Entonces, por eso les puse esta imagen. ¿Alguien me puede decir qué le viene a la mente cuando ve esta imagen? Como que celebran una victoria. Celebrar una victoria, pero ¿entre quiénes? Hay una frase muy popular que dice, el pueblo unido jamás será vencido. Exactamente. Sí, esta es la esencia de una victoria, de un triunfo,
del pueblo, ¿sí? Unido, por ejemplo. Efectivamente, vamos a ver la definición de socialismo. Esa está en internet, que fue de donde, ahí donde la agarré, porque hay que entender el contexto en el cual vamos a detener este tema. Y nos dice, fíjense muy bien, doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración desde los medios de producción por parte de las clases trabajadoras con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas. Nos dice allá doctrina, es decir, lo que se trata es de implantar lo que dice hacia todas las personas. La esencia del socialismo es que todo, la producción, los medios, la economía, la ley, sea para todos por igual, ahí se por parte de las clases trabajadoras, es decir, empezando desde los que están sosteniendo a los de arriba, es decir, que los de arriba lleguen, pero los de abajo lleguen a tomar el poder, por eso la imagen que les mostré anteriormente. Y esta es una idea de, del actual presidente, que si ustedes se fijan en esas conferencias que da todos los días, habla sobre siempre en contra de quienes están pues beneficiados de alguna manera por la política, por los gobiernos anteriores, porque tiene esta orientación hacia la clase trabajadora. No estoy diciendo, porque se está grabando, que sea bueno o malo, simplemente es lo que estoy analizando, lo que estoy viendo con base en la definición. Y bueno, en esta época, pues este señor Cárdenas, lo que hace es, eh, pues tomar estas ideas que vienen de filósofos, y ahorita vamos a ver más adelante de quién se trata, para los que van a trabajar con él. Entonces, bueno, esta idea tiene algo importante en cuanto al capitalismo y al socialismo, es que hoy en nuestros días se reconoce o se dice que existe la ideología de izquierda, de derecha y de centro. No sé si han escuchado sobre esto, pero esto está relacionado con estas doctrinas políticas y económicas. Cuando ustedes escuchen, ahí buscan en internet por qué se les llama así, pero les voy a decir el significado. Cuando ustedes escuchen que una persona es de izquierda, ¿sí? O es izquierdista, significa que está relacionada o siente simpatía, atracción, devoción o incluso fanatismo por la ideología socialista. Cuando ustedes escuchen que es de la derecha, ultraderecha, extrema derecha, que es cuando tiene bueno, lo socialista está relacionado con el pensamiento liberal. Cuando ustedes escuchen que habla sobre la derecha, está hablando sobre el capitalismo que se opone al socialismo y que habla de un pensamiento más conservador, más tradicional, y una persona de centro es que comparte, se mantiene como moderada entre ambas posturas y los partidos políticos de hoy en nuestros días están pues firmemente identificados. Con estos existen tres, pues los más relevantes en nuestros días que se contraponen. Uno que es el que de izquierda que está en el poder actualmente. El otro que es de este color, ya saben, que es el de la derecha, y uno tipo bandera de México, que es el de centro, bueno, que coquetea con ambos, ¿ok? Bueno, entonces para que vayan viendo cómo la política también influye en educación, porque vean qué nos trae este señor y de dónde viene. Fíjense ustedes la influencia nuevamente que tienen las ideas de los filósofos, las corrientes de pensamiento, cómo impactan en la vida política de nuestro país, y la política de nuestro país, cómo aterriza en la educación, porque vean qué está pasando aquí.
y lo vamos a ver en el tema que sigue sobre la educación en el siglo XX, cómo llegan otras corrientes de pensamiento completamente opuestas a estas y que pues van a transformar también la educación, ¿ok? Entonces, fíjense, algo muy importante es que le hacen una reforma al artículo tercero que decía que era laica, gratuita y obligatoria. Bueno, pues está bien, pero vean ustedes que dice con la modificación que se hace en este periodo socialista en nuestro país. Dice acá, en el artículo tercero se estipulaba que la educación que se imparta al Estado será socialista, además de excluir toda doctrina religiosa, la cual las escuelas organizaran sus enseñanzas en forma que permita crear en la juventud concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Además de que iba a ser laica, gratuita y obligatoria, tenía que ser socialista. Entonces, plasmar en la Constitución la orientación de pensamiento pues de los preceptos que les acabo de leer en esa definición que encontré, era lo que se debía enseñar, o más bien la forma en la que se debía enseñar, pensando en esta igualdad en las clases sociales, en este compartir. Y bueno, pueden ustedes encontrar críticas y posturas a favor en torno a esto, pero vean cómo finalmente el pensamiento de alguien aterriza o impacta en una persona que tiene el poder y esta a su vez decide con base en esto, ¿ok? Vean ustedes por qué es importante analizar las ideas de otras personas, porque de ahí se derivan sus intenciones y ahí está cómo va a actuar. Y en la educación es sumamente importante saber por qué piensa así. ¿Qué hay detrás? Cuando ustedes vean que cierto gobernante llega al poder, analicen ustedes qué ideas de pensamiento tiene, porque ese va a ser su actuar, así tal cual. Y vean cómo sucede en el periodo de Lázaro Cárdenas, donde efectivamente él con esa idea socialista modifica la Constitución. Bueno, no él, ya saben que sus diputados lo hacen y pues esto va a impactar en la forma en la que se imparte la educación con esta ideología. Entonces, por su parte, el gobierno va a crear este Instituto de Orientación Socialista con el fin de guiar, vean, la nueva educación por medio de cursos breves, ciclos de conferencias para los trabajadores, que quiere decir que ahí sí había una instrucción en cómo tenía que ser, cuál es la corriente de pensamiento que se debía implantar. Y esto, perdón, pero es adoctrinamiento nuevamente. ¿Por qué? Porque ya no te dejo esa libertad para que tú puedas decidir, sino que tiene que ser así, ¿ok? Voy a suplantar la forma en la que se hace para poderlo, para poder hacer que tú hagas las cosas como yo pienso que deben ser, ¿ok? No estoy diciendo que sea bueno, que sea malo, pero es lo que está sucediendo. Si ustedes van analizando, hay unos cambios y no es una crítica en contra del socialismo, porque el adoctrinamiento no solamente viene de ahí, viene también de la otra postura contraria, que es la derecha, viene del centro, viene de la religión, viene de la música, viene de la cultura, viene de la enseñanza de mamá o de papá, y bueno, no estamos a salvo del adoctrinamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, se tenía que capacitar al docente. ¿De dónde viene esta idea de este señor barbón que aparece en sus pantallas, que es Karl Marx? Hay un equipo que va a hablar sobre Karl Marx. Quiero que lea a Marx para que vean de dónde vienen estas ideas radicales del socialismo, de cómo debe ser la vida según este señor,
cómo debe ser la producción, cómo debe ser la educación, que es lo que más nos importa. Entonces, como ha ocurrido en otros momentos en la historia, se me está acabando el tiempo, bueno, ya me termina. Como ha ocurrido en otros momentos en la educación, había un concepto vago de qué era el socialismo. Si no les quedaba claros a ellos, pues cómo hacían las demás cosas. Así como, por ejemplo, no nos queda muy claro qué son las clases híbridas. No quedó muy claro el concepto de competencias en su momento en la educación y así otras cosas que se intentaba atender a través de capacitaciones, pero muchas veces no era suficiente. Lo mismo pasó con el socialismo. Les dijeron en su momento, pues de ahora vamos a ser socialistas todos, la educación va a ser socialista, pero nadie sabía exactamente a qué demonios se referían. Entonces cada quien tenía una interpretación diferente. Ahora sí que la deidad de su preferencia les diera a entender, así lo tenían que hacer. Entonces, algunos de ellos estaban a favor del marxismo. ¿Y qué es esto? Pues las ideas de Karl Marx. Y entonces se trataba de ir capacitando a las personas en esto. Entonces, esos valores que se exaltaban era la cooperación, la justicia, la liberación de la mujer, la organización y se mostraba cómo era lo ideal o lo que se pretendía lograr. Es decir, vean cómo el socialismo o el marxismo en la educación trataba político y en la educación trataba de igualar a todas las clases sociales, a los sexos, trataban de ponerlos en las mismas igualdad de condiciones, que es uno de los valores o de las ideas que hoy por hoy tiene incluso las Naciones Unidas. Si ustedes revisan Agenda 2030, van a encontrar muchas de esas cosas allá porque es la tendencia que se tiene al momento. La persona que está al frente de la ONU tiene estas ideas y bueno, pues ahí van permeando en esta igualdad de cosas y por eso es que hoy hablamos de género, hablamos de diversidad sexual como algo justo, como algo igualitario, y viene de estas ideas del marxismo, ¿ok? Cuando tengan oportunidad, revisen a Karl Marx, el equipo que... Perdón, es que me acaba de llegar un correo y me apareció, yo así como perro. Bueno, entonces vean cómo el marxismo pues ha tenido hoy por hoy diferentes no diferentes, ha tenido una injerencia en la vida del día de hoy. Me quedan 4 minutos, ya me voy a apurar. Los planes de estudio en los niveles superiores y las normales incluían el socialismo científico y el análisis de las luchas de los trabajadores. Vean cómo se tiene que esta ideología de pensamiento, pues sí, si es ideología, pues es de pensamiento. Ok, esta ideología tenía pues injerencia en los planes de estudio y pues les debo revelar que hoy por hoy lo tiene todavía. Por eso van a encontrar en algunos programas algunas asignaturas que les van a decir, que les van a hablar de género, les van a hablar de cultura ambiental, les van a hablar de localización, no tanto globalización, y les van a hablar de diferentes cuestiones de igualdad y de justicia, les van a hablar de diversidad sexual, les van a hablar de muchísimas cosas, porque es lo que pretende la educación hoy por hoy, con base en el pensamiento de este señor, de Karl Marx, y que, bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero es lo que se tiene hoy en día y recordando que la política educativa de 2021 pues está relacionada con este pensamiento. Pueden ustedes revisar documentos como el Plan Sectorial de Educación 2020-2024, ya habla sobre cómo debe ser la educación. La Ley General de Educación Superior también habla sobre esto y habla sobre esto, de este rollazo que les acabo de echar pues con las ideas del el socialismo más que nada. Finalmente, ¿qué aportaciones
importantes tenemos en el cierre de esta etapa postrevolucionaria? Pues la creación de la Secretaría de Educación Pública, que todavía sigue teniendo una injerencia importante, bueno, una injerencia importante, la que toma las decisiones, el artículo tercero revolucionario de ese 1917, donde ya vimos que casi, casi a golpes se sella, se firma, entonces sigue teniendo esta esencia en nuestros días, con algunas modificaciones, pero sigue teniendo esa idea libertaria, esos valores fundamentales. También esta escuela nueva, que hoy se llama Nueva Escuela Mexicana, tiene esos valores de libertad, perdón, de liberar el pensamiento y fuera de autoritarismo. Abigail, ¿levantaste la mano? Asunción Abigail, ¿estás ahí? Bueno, creo que fue por error, pero bueno, finalmente bueno, vamos les quiero comentar, me mando trabando, les quiero comentar que, bueno, el tema de la revolución es, pues ya vieron ustedes, unas luchas de poderes donde hay encuentros de diferentes ideologías, diferentes formas de pensamiento y que van a ir terminando pues ahora sí que en modificaciones que se van realizando en torno a lo que se hace en la educación. Ya vieron ustedes la ley que se modifica de ese 1917 con Lázaro Cárdenas, le pone el socialismo pues arraigado, ahí muy, muy centrado. Y vamos a encontrar en la siguiente etapa que hay un retorno, o no, no retorno, sino un viraje hacia la derecha con otro presidente que viene más adelante y cómo trata de dar marcha atrás a todo lo que tenga que ver con el socialismo. Entonces, pues voy a dejar hasta aquí, voy a dejar de grabar para que pueda yo subir la presentación, el video, para que ustedes puedan